Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a ir con una de las secciones emblemáticas de este programa, una de esas que ustedes esperan permanentemente, y por lo mismo vamos a invitar a esta conversación al editor de NYC. Comienza aquí Cadena de Hilos, junto a Nicolás Yáñez. Nico Yáñez y su cadena de hilos, ahí te vemos en pantalla. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. Bien, ¿y tú, Vicky, cómo estáis? Muy bien. Oye, además, en estos días que han estado agitadísimos, que ha pasado de todo, sobre todo en materia política, y por lo mismo yo creo que debiésemos abrir esta cadena de hilos con el tema de la semana seguramente, el Tribunal Constitucional y esta sorpresa de no admitir el recurso que presentó el gobierno. Y aquí estamos justamente viendo una actualización que ustedes hicieron a los pocos minutos de que ya se conociera esta información. Dice lo siguiente: actualización, detalle de votación: votaron por acoger a trámite Bram Letelier Fernández, votaron por no acoger a trámite, y aquí está la sorpresa, Aróstica, García, Silva, Vázquez, Pozo, Romero, Pica. Y ahí etiquetan al presidente de la República, Sebastián Piñera, podría presentar veto. Oye, correcto. Qué bombazo noticioso todo esto. Sí, la verdad es que a nuestro juicio es un hito político, sí, más que te empieza a mostrar señales de el desfonde, ¿verdad?, de la administración de Sebastián Piñera. Ya en la mañana se avisoraba, da algunas luces el ministro Aróstica, sí, ¿cierto? El conocido señor de los corvos por ahí. Que lo hemos nombrado y lo hemos conversado de él anteriormente en este programa. Sí, junto a ti. Es bien polémico Aróstica. Y él ya daba luces, ¿verdad?, en relación a dos cosas. Uno, aquí él estaba de acuerdo con que la ministra María Luisa Bram se inhabilitara, sí, ¿cierto? O que en definitiva el tribunal votara la inhabilitación de la ministra, básicamente por la cercanía de María Luisa Bram con Sebastián Piñera. Recordemos que ella, ¿verdad?, tuvo el mismo cargo que tiene hoy día el cargo de Cristian Larroulet, claro, vale decir, asesora jefa de asesores del segundo piso, que se llama, segundo ¿verdad?, piso de la Moneda, en el Palacio de la Moneda. Entonces ya daba luces en relación a eso, y también daba ciertas luces también en relación a que ellos iban a votar en virtud de la necesidad de la gente, no tanto con argumentos jurídicos. Y eso fue unas declaraciones bastante extrañas, porque claramente este es un tribunal supuestamente, ¿verdad?, jurídico, pero claramente con todo lo que ha pasado hoy día se ve que la verdad es que es más un tribunal político más que un tribunal constitucional. Sí, bueno, lo dijo María Luisa Bram en alguna entrevista, que también eso fue uno de los factores por los que, o sea, esto de la tercera cámara me refiero, uno de los factores que además también podrían haber incidido en este caso de inhabilitarla en esta votación. Sin embargo, eso no ocurre, pero sí está toda esta sorpresa de que finalmente el Tribunal Constitucional no acoge lo que presentaba el gobierno. Nico, a ver si es que podemos también un poco explicar en qué pie queda el gobierno con todo esto, y particularmente la figura del presidente Sebastián Piñera después de un revés de esta envergadura. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que nosotros hemos reporteado es que actualmente está en reunión con sus ministros. Probablemente, sí, a la hora que salga esto emitido ya vamos a tener una respuesta del Ejecutivo. Pero eso da luces también, esta urgencia, esta reunión de urgencia que se hizo en el Palacio de la Moneda, da luces de lo delicada que es la situación y el pie en el que queda este gobierno con un revés político, sí, de este tipo. Sí, en este caso, bueno, el gobierno, si bien tiene la opción hoy día de llegar y promulgar esta ley que ya fue aprobada por el Congreso Pleno, ¿cierto? No estamos hablando del proyecto que ellos presentaron, sino que, sí, el proyecto que ya fue aprobado de tercer retiro, también tiene la opción de poder vetar el proyecto, ¿ya? Y esta opción de veto, por un lado, si uno lo mira desde la perspectiva política, tiene bastantes costos, porque si ya no te dio un respaldo el Tribunal Constitucional, forzar la situación y llevarla a una instancia donde incluso se puede perder en la Cámara porque no tiene los 2/3 para poder pasar este veto, evidentemente va a ser mucho más perjudicial y podría incluso, ¿verdad?, llevar a la situación aún más crítica de la que hoy día se encuentra, donde vemos que hay paros, huelgas generalizadas en distintos gremios, ¿verdad?, y una ciudadanía que está bastante molesta por no poder recibir este tercer retiro. Claro. Bueno, ya se hablaba, yo aquí me voy a colgar también de las cosas que uno lee en Twitter cuando recién se conoció esta información, y algunos recordaba que el titular
para el plebiscito ahí en el año 89 corrió solo en el fondo y salió segundo. Y acá decían un poco lo mismo, se hacía la comparación con ese momento histórico, obviamente en el año 88, me corrijo, perdón. Y ahí, bueno, un poco lo que pasó hoy día parece ser similar, lo que podría haber sido una apuesta en la moneda de que se iba a aprobar esto, bueno, o se iba al menos a acoger. Ahí quedó y bueno, quizás vamos a estar atentos también a qué es lo que ocurra después. ¿Te parece si es que avanzamos hacia el otro tema, Nico? A menos que quieras agregar algo más respecto a, por ejemplo, lo que puede pasar en el Congreso con estos 2 tercios. Sí, solamente decir que una de las vías más razonables que tiene hoy día Sebastián Piñera es hacer un veto sustitutivo, vale decir, incorporar esta característica que incorporó en su propio proyecto, que era la de dar un bono de 200.000 pesos a las personas que no tenían fondos en sus ahorros previsionales, ¿verdad? Podría ser eso, que es una salida para rescatar lo más positivo del proyecto que presentó él, digamos, porque hoy día, en este caso, ya quedó fijado el análisis de su proyecto en la Comisión de Trabajo. Bueno, hay algunos parlamentarios que sostienen lo que tú decías recién, sin ir más lejos, el mismo Iván Moreira era partidario de esa idea, coger esto de los 200.000 pesos para quienes no tuvieran ningún tipo de fondo después de lo que pasó con el segundo retiro. Bueno, pero todo eso va a ser parte también de la discusión durante los próximos días. ¿Y te parece entonces si pasamos a otro tema que también es un tema controversial y que tiene como protagonista Javiera Parada, y por lo mismo revisamos el próximo hilo aquí en esta cadena de hilo que hacemos junto a Nicolás Yáñez, y dice lo siguiente: fact check. @Javiera Parada desmintió las afirmaciones de Daniel Matamala anoche en Tolerancia Cero en relación a la fecha de inicio de actividades de la Corporación Libertad y Comunicaciones, organización recientemente contratada por el gobierno para liderar una campaña de 25 millones. Expliquemos un poco en términos generales esto y por qué es tan importante la fecha, porque Daniel Matamala situaba la fecha en el mes de febrero, un poco anticipándose a lo que iba a ser la puesta en escena de todo esto, pero bueno, ella lo desmiente. Cuéntanos un poco primero en qué consiste esta discusión. Bueno, primero que nada hay que analizar un poco la figura de Javiera Parada, ¿cierto? Que ha causado mucha polémica estas semanas y durante todos estos años es como se dice, un animal político bastante extraño, poco ortodoxo, donde, ¿verdad? Considerando su background político, ¿verdad? Ella es hija de Parada, del caso de Gollado, de José Manuel Parada, que es un militante comunista, ¿verdad? Que es asesinado, en este caso por carabineros, ¿cierto? Sí. Por la Dicolcar, si no me equivoco. Y bueno, ella tiene un pasado bastante, como te digo, político. Ella parte en las juventudes comunistas a los 13 años, dura hasta los 17 años, y luego se suma, ¿verdad?, a Revolución Democrática, donde incluso compite por la presidencia de Revolución Democrática, y hemos visto, ¿verdad?, durante este periodo posterior al estallido social, un tránsito de pasarse de la centroizquierda ya directamente a la derecha, donde hoy día es parte del comando del ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Claro, pues. Bueno, esto además también generó un tuit de su parte, lo que estábamos comentando recién, de Javiera Parada. Bueno, y ahondemos en eso, en el tema de esto de la fecha de inicio de esta Corporación Libertad y Comunicaciones. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que se estaría adjudicando? ¿Cuál es esta campaña de los 25 millones? Claro, lo que pasa es que ocurre que el 22 de marzo, el 22 de marzo aparece ella junto al vocero de gobierno Jaime Bellolio, ¿cierto? Sí. Presentando una campaña que tiene por nombre Chile Constituyente, Nuestro Futuro, Nuestra Constitución, que es un proyecto que tiene como objeto emitir programas informativos durante este año relacionados al proceso constituyente a través de distintas radios comunitarias. Ese es el proyecto marco, digamos. Y este proyecto se lo adjudica, como tú bien mencionas, la Corporación Libertad y Comunicaciones, que es una corporación que en el momento que se anunció esta campaña, por redes sociales se mencionó que se había creado para los efectos de ser contratada. ¿Ya? Esta es una campaña que se otorgó a través de trato directo, es decir, sin licitación. Ya, o sea, no hubo concurso público ni nada por el estilo.
no hubo concurso, por lo tanto, inmediatamente las redes sociales, ¿verdad?, explotaron diciendo que le habían regalado, ¿verdad?, este proyecto y que era de alguna manera fruto de todo este lobby que hizo Javiera Parada en La Moneda, donde era recurrentemente invitada a todas las mesas de diálogo habidas y por haber. Bueno, como nosotros, nuestro lema es, nos gusta mostrar lo que se hace y no lo que se dice, nos fuimos directamente al papel, hicimos, como habías mencionado tú ahí, un fact-check, Sí. y claro, nosotros ahí revisamos que efectivamente la corporación fue creada en el año 2013. O sea, ¿Ya? si uno solicita los documentos a través del registro civil, aparece, ¿verdad?, la constitución de esta organización en el 2013. Pero lo que Javiera Parada dice en Tolerancia Cero Sí. a Daniel Matamala, en este caso, ¿verdad?, es que el inicio de actividades fue en el año 2016. ¿Ya? Uno revisa hoy día los antecedentes en Servicio de Impuestos Internos, Y es así, va a ¿o poder no? verificar que, y lo puede ver cualquier persona, ¿verdad? Puede verificar que el inicio de actividades en realidad fue en febrero de este año, ya O sea, que es contrario. el dato de Daniel Dale. Matamala no sería incorrecto. No era incorrecto, ella de hecho menciona que es información pública, que es acceso a todo. Bueno, nosotros ingresamos en su oportunidad y revisamos que efectivamente iniciaron actividades un mes antes de ser contratados por el gobierno, que esto fue en el mes de marzo. ¿Ya? En este caso, bueno, Tomás Hirsch, el diputado Sí. ex humanista, presentó un oficio a Contraloría para que se analicen los antecedentes y los fundamentos de la contratación. ¿Ya? De hecho, sin ir más lejos, hoy día o el día de ayer en la noche, apareció un comunicado de la radio Sin Tierra, no sé si lo tienen ahí a mano, lo podemos buscar, Sí, lo vamos a pero buscar. es un comunicado donde ellos se desmarcan de esta operación porque Javiera Parada menciona a dos ex integrantes de Radio Sin Tierra, ya que es Pía Mata y había otra persona más que Perla Wilson. Sí. Son dos personas asociadas a la Radio Sin Tierra y también están asociadas al gobierno de Michelle Bachelet y al Marca Tu Voto, a todo este movimiento que existió, Sí. ¿verdad?, pre-estallido social. Entonces, ellos se desmarcan, dicen que ellos no tienen nada que ver, que estas personas salieron en el 2014 y claro, son personas que aparecen hoy día en el registro, ¿verdad?, el registro civil, constituyendo esta organización que es Libertad y Comunicaciones, ¿cierto?, con Javiera Parada. Estamos hablando que el monto de la campaña es un monto de 25 millones de pesos que se paga, ¿verdad?, a esta corporación. Bueno, claro, y eso pone un poco también en entredicho esta versión que termina entregando ella al desmentir a Daniel Matamala con lo que tú nos muestras, lo que tú nos dices, además también quizá exponiéndose a uno mismo porque es información pública, o sea, cualquiera puede acceder, ustedes hicieron el trabajo y estuvieron buscándolo y bueno, y esto además generó también una declaración pública de parte de lo que estamos viendo acá, Radio Tierra, La Morada, dice lo siguiente, que es lo que tú decías recién. Dice, la entrevista realizada por el programa Tolerancia Cero de CNN el domingo 25 de abril, Javiera Parada mencionó a nuestro medio, Radio Tierra, La Morada y a dos ex integrantes del mismo en el contexto de un contrato suscrito entre el gobierno de Chile por asignación directa y una entidad conformada por ella. Bueno, y básicamente lo que se explica ahí es de que estos dichos habrían sido a lo menos imprecisos. Sí, más allá de este caso en particular, que por supuesto, como te digo, uno puede revisar y hacer el fact-check y ver si la información es correcta o no. Me parece que la conversación de fondo, y algo que ha insistido bastante la Fundación Observatorio Fiscal, es la manera, esta forma mañosa que tiene el Estado de adquirir servicios y productos, que es el trato directo, ¿vale? Es decir, con el fundamento de la pandemia, sobre todo en el 2020, se adquirieron millones y millones de dólares en distintos servicios asociados ya sea, ¿verdad?, al tema de COVID o asociado al tema comunicacional, donde no se elegía, no se licitaba dicho anuncio y por lo tanto se elegía a dedo. Entonces, ¿cuáles son los parámetros efectivamente que tiene el Estado para elegir a esa empresa en particular a dedo? En el caso de la Corporación Libertad y Comunicaciones, el argumento de la cartera de Jaime Bellolio es que era una organización que tenía mucha experiencia en materia de radios comunitarias.
Bueno, es cuestionable. ¿Es esa específicamente la corporación que es idónea hoy día o fue un lobby, verdad, que hizo Javiera Parada a través de Jaime Bellolio para poder ser contratado y tener estos 25 millones de pesos? Claro, Por eso es importante que en virtud de la transparencia y en virtud de hacer bien las cosas, todos los servicios y productos se liciten o al menos haya un proceso muy transparente para entender cuáles fueron los antecedentes y argumentos para contratar con esta empresa en particular. Claro, completamente. ¿Te parece si te llevo a otro tema y pasamos también a nuestro próximo hilo en esta cadena de hilos? Y que dice lo siguiente: Súper ricos. @Sebastián Piñera ya prepara requerimiento en contra del proyecto Impuesto a los Súper Ricos, presentado por Camila Vallejos. Es asesorado por Gastón Gómez, abogado que representa el requerimiento sobre el tercer retiro. Sus honorarios son de nada más y nada menos que 1.300 UF, más o menos el equivalente a 38 millones de pesos. ¿Quién es Gastón Gómez, Nico? Sí, yo asumo que solo tú y Gastón Gómez cobran en UF. Voy a hacer esta... Te equivocas, pero me encantaría llegar a alguna cifra así de suculenta, aunque no necesariamente con ese tipo de cargo, ¿para qué te voy a mentir? Imagínate poder cobrar en UF, increíble. Oye, pero de todas maneras, hablemos un poco del perfil de Gastón Gómez, cómo llega también a no solamente a recibir ese sueldo, sino que el objetivo por lo que fue contactado por La Moneda. Sí, bueno, como la Moneda tiene su propio staff de abogados, uno puede ver por ejemplo, en las acusaciones constitucionales al abogado Luis Hermosilla, por ejemplo, uno ve no sé, a Gastón Gómez, al mismo Gastón Gómez, a Samuel Donoso, a Gabriel Saliasnik. Son un staff de abogados que tiene Piñera hoy día para distintas situaciones jurídicas, y en particular Gastón Gómez ha sido el encargado, ¿verdad?, de poder materializar todos los requerimientos ante el Tribunal Constitucional, que es algo que estábamos recientemente hablando. Sí. En particular, por ejemplo, el requerimiento que hoy día fue declarado, ¿verdad?, que fue inadmisible, claro. Fue presentado justamente por el abogado Gastón Gómez, como también, como mencionamos en el hilo ahí, también presentó el requerimiento de los súper ricos, ¿verdad? Que este proyecto que presentó Camila Vallejo, ¿verdad? Que invita a poder cortar un impuesto marginal por una sola vez a las grandes fortunas de este país, ¿verdad? Entonces, como te comento, acá Gastón Gómez es el encargado, bueno, él además es consejero nacional de televisión, del Consejo Nacional de Televisión. De hecho, lo tenemos acá en uno de los hilos que ustedes también lo consignan, es miembro del Consejo Nacional de Televisión. Eso me sorprendió desde el año 2011, yo no manejaba ese dato, y además con la particularidad de que se extiende esto hasta el año 2027. Correcto, sí, son periodos muy largos porque son nombramientos políticos. En este caso, Gastón Gómez es parte de un estudio jurídico que es el estudio Gómez, García y Palavacini. Ahí comparte, ¿verdad?, sociedad con Julio Palavacini, que hasta hace muy poco tiempo era abogado integrante de la Corte Suprema. ¿Recuerdas que hubo toda esta polémica por los abogados integrantes y su existencia? Sí, pues. Son básicamente abogados privados que componen hoy día, ¿verdad?, las salas de la Corte Suprema para votar cosas bastante relevantes. En particular, por ejemplo, Julio Palavacini fue parte integrante de los ministros que votaron a favor de bajar el monto de la multa de de Ponce Lerú, por ejemplo. Que es una multa que se bajó de $60 millones a $3 millones, un valor ridículo, digamos. Claro, que eso de las cosas escandalosas. Sí, pues en virtud del daño que se ocasionó. Y como te digo, bueno, él comparte en este caso sociedad a través de ese vínculo, pero el vínculo con Piñera es mucho más profundo. Nosotros también empezamos a tirar líneas, como nos gusta, ¿verdad?, de los vínculos familiares, las redes que tiene hoy día Gastón Gómez, y uno puede llegar, nosotros hicimos una gráfica donde uno puede llegar de Gastón Gómez a Sebastián Piñera a través de todos los personajes, ¿verdad?, que están asociados a Gastón Gómez, digamos. Un hilo de redes, podríamos decir, en este caso. Bueno, pero sin ir más lejos, si no me equivoco, además Gastón Gómez fue militante en su momento de Renovación Nacional hace varios años ya, pero también podría haber una relación por ahí, o al menos un conocimiento, un contacto personal quizás.
Bueno, aquí la relación, como les comento, con Sebastián Piñera es bastante, como te digo, profunda. Uno puede revisar y ir viendo los personajes que están asociados a Gastón Gómez, y partimos, por ejemplo, con Magdalena Aninat Salas, que ella es directora ejecutiva del CEAS hoy día, pero Magdalena fue gerente de recursos humanos de Bancard, que es la Family Office de Sebastián Piñera, Sí. ¿cierto? Esto fue en el 88 hasta el año 1993, trabajó para Sebastián Piñera. Luego ahí uno puede seguir la línea, ¿cierto? Y llegar a Fernando Larraín Aninat, Sí. que en este caso, bueno, hasta hace muy poco tiempo era gerente general de la Asociación de AFP, salió este año, y a su vez él es sobrino de Eduardo Aninat Ureta. Es toda una familia relacionada a las AFP en particular, donde él tiene sus dos hijas, Isabel Aninat y Magdalena Aninat, que cada una, bueno, una es directora de la AFP Capital, directora suplente, y Isabel en particular es también aspirante a ser directora de una AFP. Uno se puede poner ahí en una lista para poder llegar a ser director de una AFP. Y bueno, ahí si uno tira la línea desde Eduardo Aninat con Francisca Aninat, bueno, ellos son hermanos, y ella en particular está casada con José Piñera. No, claro. Que José Piñera, bueno, es el padre de las AFP, y hermano, ¿verdad?, también de Sebastián Piñera. Y la línea que nosotros también ahí tiramos es de Fernando con Felipe Larraín Aninat, que ellos son hermanos. Y que a su vez fueron fundadores, en particular Felipe Aninat fue fundador de Volcom, con Sebastián Piñera Morel, que es el hijo de Sebastián Piñera. Entonces, O sea, aquí uno puede mirar toda la relación, como tú dices, de tipo dark, de todos somos Aninat después de esto, porque antes estaba, cuando estaba ya todos los Chadwick desplegados, ahora los Aninat también como familia haciendo las suyas en distintos cargos bien estratégicos. Exacto. Entonces, bueno, hoy día lo que nosotros tratamos de mostrar también es que este abogado en particular cobra en UF, en particular para poder redactar el requerimiento en contra del proyecto de Superricos, cobró 1.400 unidades de fomento. O sea, estamos hablando que cobró 38 millones de pesos por hacer ese requerimiento. Y en relación al requerimiento por el tercer retiro, si bien aún no tenemos ese dato, nosotros pedimos, en YC pidió a Transparencia los antecedentes del segundo retiro, donde también se presentó un requerimiento y se ganó, y en esa instancia cobró en particular 420 unidades de fomento, que son 12 millones de pesos. O sea, nada nos hace pensar que no se haya repetido ese monto también para este tercer retiro, que como sabemos no llegó a puerto porque hoy día fue declarado inadmisible por el Tribunal Constitucional. Oye, bien llamativo además este personaje de Gastón Gómez, que nosotros estamos conociendo además también a través tuyo y a través de los hilos que han hecho ustedes como NYC. Y Nico, se nos va acabando este bloque de conversación que está demasiado interesante, pero ¿hay algo más que quieras recomendar quizás para que la gente pueda seguirlo en sus publicaciones? ¿Algún tema que quisieras mencionar? Sí, a mí me gustaría que revisaran en particular. Acabamos de abrir un canal de YouTube, aprovechando este vuelo de Vía X. Abrimos un canal de YouTube con entrevistas. Los invito a suscribirse, por supuesto, a ese canal. Y ahí hay una entrevista muy interesante con Alex Muñoz, que él es director de National Geographic Pristine, donde hace alusión y hace la denuncia de un desastre ambiental que ocurrió en particular en el fiordo de Comau, esto es en la región de los lagos, donde efectivamente, producto de lo que se llama un bloom de algas nocivas para los salmones, ocurrió una mortandad impresionante, responsabilidad en particular de la empresa salmonera Camanchaca, y donde ellos acusan que perdieron 7,5 millones de dólares, pero lo más relevante es que las organizaciones, ¿verdad?, ambientalistas y las comunidades de los lagos están denunciando que todos esos peces se tiraron al agua. Al agua, sí. Pues 1.300.000 peces. Exacto. Una cantidad importantísima, tremenda. Impresionante. Y como te digo, y eso se está llevando hoy día a las autoridades del Ministerio Público para que investigue, pero yo los invito a revisar esa entrevista porque está muy, muy buena. Vamos a seguirlo, me voy a suscribir inmediatamente también a este canal de YouTube que está estrenando. Entonces, NYC, Nico Yáñez, como siempre, un tremendo gusto. Así que ya la otra semana nos vemos en esta cadena de hilos. Perfecto.